Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este webinar sobre la reducción del desperdicio de alimentos. Mi nombre es Fernando Boulión, gerente regional de Mitsui Plastics, y estaré acompañándolos durante los próximos 45 o 50 minutos. Estamos entusiasmados por crear un espacio donde el crecimiento del negocio y el impacto ambiental positivo se intersectan. Vamos a abordar un tema importante para la industria alimentaria, la reducción del desperdicio de alimentos en productos como el queso y los fiambres y cómo los envases recerrables pueden resultar una solución efectiva. Este tema es cada vez más relevante tanto para los consumidores que demandan productos frescos y de alta calidad, como para las empresas que buscan sostenibilidad y eficiencia en sus operaciones. Del mismo modo, los capitales de inversión se mueven hacia compañías más responsables con el medio ambiente. Vamos a estar compartiendo con ustedes unos 34 slides donde vamos a compartir información sobre el problema, una posible solución y datos sobre los hábitos y preferencias de los consumidores. Cada slide va a tener arriba en general un QR que van a poder escanear para hacer las preguntas que vamos a intentar responder sobre el final. Al terminar el webinar esperamos que cuenten con información que les permita incrementar sus negocios al tiempo que mejora la satisfacción y fidelidad de sus clientes. Bueno, damos comienzo entonces. Matt, ¿podrías poner por favor una encuesta? Los invitamos a responder esta encuesta a los asistentes, que básicamente es tratar de dimensionar cuál es el problema del desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de valor. Puede ser en la producción, en el transporte, en el almacenado, en el consumo. En su perspectiva, ¿cuál es ese volumen de alimentos que se pierden? Damos solamente un par de minutos y continuamos. Bueno, interesante, ¿no? Más del 40%, más de el 50% piensa que se pierde más del 40%. Entonces, vamos a ver cómo son los números. Según las Naciones Unidas, más de 735 millones de personas en todo el mundo padecen hambre. Y sin embargo, se desperdicia un tercio de toda la producción de alimentos. Solo en 2022 se estima que se desperdiciaron 1.000 millones de toneladas de alimentos en hogares, servicios de alimentación y ventas al por menor. Eso equivale a 132 kilos por persona. La producción de alimentos representa el 26% de la huella total de carbono de las actividades humanas. Cuando lo desglosás, más del 8% de esta huella proviene de los residuos alimentarios, que es el doble de las emisiones de gases de efecto invernadero que se le atribuyen al plástico. No se trata solo de la huella de carbono. Los residuos alimentarios también derrochan recursos hídricos y energéticos. No podemos permitirnos este nivel de desperdicio y contaminación, especialmente cuando tantas personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria. En productos perecederos, como el queso y los fiambres, la mayoría del desperdicio ocurre una vez que el producto ha llegado al hogar del consumidor. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos, como industria, mitigar este problema? Los envases desempeñan un rol fundamental en la preservación de alimentos. Es nuestro embajador en la góndola e impacta fuerte en la experiencia del usuario. Un envase adecuado no solo protege el producto durante su transporte y almacenamiento, sino que también es clave para prolongar la vida útil.
Las empresas se esfuerzan por ofrecer al consumidor productos frescos, atractivos y con la vida útil más larga posible. Pero, ¿qué ocurre en las ocasiones de consumo? No voy a profundizar en estos temas, ya que muchos de ustedes ya están versados en ellos. Pero me gustaría destacar algunos temas clave al tiempo que observamos nuestro propio relevamiento interno, que es lo que estamos viendo en pantalla. La exposición al aire y al oxígeno afecta el sabor y el color, y la oxidación de las grasas presentes en los embutidos y quesos puede provocar rancidez. Hay desarrollo microbiano y contaminación cruzada durante la manipulación. Hay pérdida de humedad que afecta negativamente la textura y la calidad sensorial. Y la exposición a la luz, especialmente a los rayos ultravioletas, puede causar degradación de los lípidos y las proteínas, lo que resulta en cambios de color y sabor. Entonces, resumiendo los elementos que comentamos, buscamos reducir el desperdicio que ocurre en gran medida en las ocasiones de consumo. Buscamos mejorar la experiencia de los consumidores. Entonces, una posible solución son los envases reserrables, que además existe de varios tipos. Pero los envases reserrables son aquellos que permiten abrir y cerrar el paquete múltiples veces sin comprometer la frescura del contenido. Este tipo de envases es particularmente útil en productos como el queso y los fiambres, especialmente cuando son comercializados en fetas, donde el consumo suele ser gradual. Además de su funcionalidad, estos envases ofrecen una experiencia de usuario mejorada, lo que resulta en una mayor satisfacción del cliente. Uno de los principales beneficios de los envases reserrables es su capacidad para extender la vida útil de los productos después de abrirlos. Esto reduce significativamente el riesgo de desperdicio, ya que los consumidores pueden disfrutar del producto por más tiempo sin perder calidad. Este beneficio es doble: menos desperdicio para el consumidor y mayor lealtad hacia la marca que ofrece este valor añadido. La conveniencia es otro factor clave. Los consumidores valoran la facilidad de usar un envase que se puede volver a cerrar, especialmente en productos que no se consumen de una sola vez. Al reducir el desperdicio del producto, no solo se protege el bolsillo del consumidor, sino que también se fomenta un comportamiento de consumo más responsable. Reducir el desperdicio de alimentos tiene un impacto directo en la sostenibilidad ambiental. Menos desperdicio significa menos residuos en los vertederos y una menor demanda de recursos para producir nuevos alimentos. Es una situación beneficiosa tanto para el planeta como para las empresas que buscan reducir su huella de carbono. En un mercado donde los consumidores valoran cada vez más las prácticas sostenibles, esto se traduce en un valor agregado para las marcas. Una de las preocupaciones más comunes al adoptar innovaciones es anticipar cómo éstas impactan en la percepción y el comportamiento del consumidor, especialmente en términos de decisión de compra y sensibilidad al precio. Con esto en mente, solicitamos a Quinto Elemento que llevara a cabo un estudio cuantitativo de consumidores en diversos países para entender cómo valoran los envases reserrables y cómo influyen en sus decisiones de compra. El Quinto Elemento es una agencia orientada a comprender los hábitos, las conductas y las motivaciones internas de los consumidores y traducir ese saber en estrategias para las marcas, dando servicio a las principales compañías. Hoy nos acompañan Elena Peiros y José Agreste. Elena es licenciada en Psicología Social, socia fundadora de La Punta del Ovillo y en 2009 cofundadora del Quinto Elemento. Además cuenta con 18 años de trabajo en Ipsos y es docente de formación a empresarios y profesionales de investigación de mercado del IAE y UCEMA. Fue acreditada como Gold Standard Project Leader en el proceso global de acreditación de investigadores cualitativos Gold Standard de Unilever. José es licenciado en Economía y Executive Program en University of Virginia, con una trayectoria laboral de 20 años en empresas de investigación de mercado y de medios. Fue responsable del área de investigación para el Cono Sur en compañías como BAT y Unilever. Así que los dejo con ellos
Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Encantados de poder compartir con ustedes este momento para contarles, bueno, cuando Fernando se contactó con nosotros, venía, como bien les dijo, con el deseo de conocer un poquito más cómo es la mirada, el comportamiento y las reacciones en el consumo. En relación, vamos a hacer foco en el consumo de fiambres y quesos feteados. Lo que queremos contarles un poco es que este estudio es un estudio súper completo, con una muestra muy robusta. No es muy habitual que tengamos la oportunidad de investigar en 9 países. Esta presentación, que hoy vamos a ver una breve síntesis, que son los datos que creemos que pueden ser los más relevantes para ustedes. Sin embargo, esta es una investigación súper profunda y amplia que, como les decía, hicimos en 9 países y que dividimos en 3 grandes regiones para que fuera más accesible la información para ustedes. Estas 3 regiones, vamos a estar hablando de la TAM, que está compuesta por Argentina, por Chile, Brasil, Colombia y México. Una segunda región en la que agrupamos Canadá y Estados Unidos. Y luego Europa, que va a estar representada por España y por Francia. Como verán, fuimos a diferentes tramos etarios, abarcamos un amplio espectro, fuimos desde los 18 hasta los 65 años. Como les dije antes, todos ellos compradores y consumidores de fiambres y quesos envasados y también que compran al peso. Es un estudio que, como les decía, es amplio, con mucha posibilidad de tener aperturas de los diferentes países y de los diferentes tramos etarios y de los distintos tipos de consumo. Bien. Lo primero que queremos compartirles es que en cuanto al hábito de la compra, lo que vemos es que la mitad de la muestra prefiere la compra de estos productos al peso y que la otra mitad compra productos envasados. Claramente lo que detectamos es que en la TAM es algo mayor la compra de estos productos al peso. Digo, podemos ampliar pensando y teniendo en cuenta que en Latinoamérica en la compra y la venta de productos al peso está muy vinculada también con costumbres, con hábitos, con tradiciones. Cuando consultábamos a los consumidores cuántos días tardan en consumir estos productos, vemos que en promedio se tarda 4 días. Lo que es interesante es que cuando vemos las diferentes regiones no encontramos diferencias significativas, excepto algo más alto en USA y en Canadá. Si vemos qué idea tienen, porque esto digo, vamos a estar trabajando también en relación a percepciones. Recuerden que esto es un cuestionario autoadministrado donde el consumidor va a ir respondiendo espontáneamente y la idea es poder entender cuál es la percepción, cuál es la idea que tienen en relación a cuántos días duran antes de ponerse en mal estado estos productos. Es también muy en línea en las distintas regiones que comparten la percepción de que los fiambres y los quesos feteados duran no más de 5 días. Tengamos en cuenta que estos 5 días están en la heladera una vez abierto. ¿Qué pasa con los productos feteados? Y si hay percepción de alguna problemática. Bueno, en este mismo sentido, cuando indagamos, claramente el 30% de los consumidores reconoce haber tenido problemas con los productos en la heladera y sin diferencias por región. Es muy interesante porque a lo largo de toda la presentación y de todo el estudio, lo que vamos a encontrar es que todas las regiones tienen más o menos la misma percepción. El principal problema es la mala conservación del producto una vez abierto el envase y por ende la pérdida de frescura. Se detecta entonces que el consumidor hoy tiene problemas a resolver en cuanto a los envases de fiambres y quesos. Una oportunidad para hacer una alternativa superadora claramente de las propuestas que hoy tienen en el mercado.
¿Qué pasa con estos alimentos de productos en feta sobrantes? ¿Cuál es el hábito que tiene el consumidor? Como verán, una vez abierto el envase, de manera transversal, casi el 40% de la muestra lo guarda en el mismo envase en el que lo compró. Hay un 20% que es interesante de los casos que además de este envase le agrega algún adminículo, sea una bandita elástica o lo pone en otra bolsa, hace algún agregado con el intento de mantener por más tiempo la frescura del producto. Otro 27% en promedio lo traspasa, por lo menos en Latinoamérica, al famoso tupper, ¿sí? Digo, lo vemos que en todas las regiones aparece el tupper como un recurso para intentar prolongar la frescura y el buen estado del producto a lo largo del tiempo. Con lo cual, lo que entendemos es que acá hay una problemática y una oportunidad para trabajar. ¿Cuál es la frecuencia de desechos, de fiambre o quesos feteados? En línea con todo lo que venimos viendo, las debilidades de las presentaciones actuales de fiambres y quesos feteados conlleva una alta percepción de desperdicios de estos productos. Estamos hablando de un 30% en promedio. 3 de cada 10 consumidores reconoce que desperdicia un 30%, casi un 34% en promedio, y puede llegar al 40% en Canadá y en Estados Unidos, algo parecido a la encuesta que acabas de hacer internamente, ¿no? Con lo que ustedes acaban de responder. Está bastante en línea con lo que piensan los consumidores. ¿Qué pasa, digo, y a esto se refiere esta pregunta, con el desperdicio de alimentos en el mundo? Está claramente en línea con esto que venimos viendo, con lo que los consumidores consultados creen que se desperdicia. La problemática es clara, genera interés y claramente podría ser parte de la responsabilidad social que tenemos hoy, las compañías y también los consumidores y las empresas que tenemos conciencia de esta problemática. Por último, digo, de esta parte absolutamente general, algo que sí nos interesa que podamos ver es cómo un dato que nos parece relevante compartirles, en esta presentación, el consumidor, no solo de los países menos desarrollados, sino también de los países del primer mundo, tiene poca claridad en cuanto a cómo se desechan los envases. Acá encontramos que tenemos la oportunidad de un posible espacio para hacer pedagogía y comunicar compromiso y responsabilidad. Fíjense que 4 de cada 10 no reciclan en el envase y esto es más alto en LATAM y en Estados Unidos y en Canadá. Bien, hasta acá cuestiones generales para que vayamos entendiendo qué le pasa al consumidor. Si tuviéramos que hacer una síntesis, diríamos que el consumidor tarda 4 días después de haber comprado el producto, siente, percibe que el producto, una vez abierto el envase en la heladera, tiene una durabilidad de no más de 5 días y tiene la percepción de que desperdicia sus alimentos entre un 30 y un 40%, en línea con lo que percibe que pasa en el mundo. Como decía Fernando en la primera parte de la presentación, nos encontramos con un mundo cargado de personas que hoy pasan hambre y por otro lado estamos teniendo un alto nivel de desperdicio. Entonces, lo que hicimos fue presentar a los encuestadores, exponerlos a un concepto. Y el concepto decía lo siguiente: ¿sabías que una vez abierto un envase, la fecha de vencimiento puede reducirse rápidamente? ¿Te ha pasado tener que tirar productos que se puso en mal estado antes de terminar de consumirlo?
¿Sabías que el desperdicio de alimentos es una de las mayores fuentes de contaminación global? No todos los envases pueden ayudarte a prolongar la vida útil de los alimentos una vez abiertos. Por eso, presentamos el nuevo envase recerrable, que te permite no desperdiciar comida, ahorrar y además proteger el medio ambiente, evitando el desperdicio de los alimentos, que es uno de los problemas que afecta al medio ambiente. El nuevo envase recerrable mantiene mejor los productos, ya que al volver a cerrarlo se reduce la exposición del producto al oxígeno, al agua y aromas, que permiten el desarrollo de hongos, la oxidación y el deterioro. Un mejor envase, cero desperdicio, más vida útil. Bueno, el concepto, la verdad, es que es muy bien evaluado. Recibe notas, como verán, muy altas, tan altas que oscilan entre que el promedio es un promedio de 8. La mayor concentración la vemos entre el punto 8 y el punto 9. Casi también lo que podemos notar sin notas de 5 para abajo. Recordemos que en esta escala el 5 es ni bueno ni malo. A veces nos pasa que un concepto es súper interesante, súper atractivo, pero es poco creíble. En este caso, no solo resulta muy valorado, sino que además es muy creíble. En una escala de 5, obtiene un promedio de 4,29 de credibilidad. Y esto otra vez de manera transversal en todas las regiones. ¿Cuál es la disposición a pagar de más? Un punto que no es un tema menor es la disponibilidad a pagar algo más por un producto con una alternativa, y básicamente con esta alternativa de un pack recerrable. Fíjense que 7 de cada 10 está dispuesto a hacerlo, incluso en Latinoamérica, que por nuestra experiencia y por, las reiteradas y sucesivas crisis económicas a las que nos vemos enfrentados, lo que nos encontramos muchas veces es que los conceptos performan súper bien, pero a la hora de tener que pagar, a la hora de tener que resignar dinero, porque eso es en realidad lo que se termina haciendo, el beneficio no termina compensando esa necesidad de una mayor erogación. En este caso, fíjense que 7 de cada 10, como les decía antes, está dispuesto, incluso en Latinoamérica, y en el resto de las regiones lo mismo. ¿Qué tanto influye o podría influir la compra de este producto en relación con el nuevo envase? Para cerrar, incluso 8 de cada 10 se vería motivado, influenciado por el nuevo pack para acceder a un producto con un beneficio extra, como el pack recerrable, que les va a permitir es la sensación y la vivencia concreta, real, de menos desperdicio en relación a los alimentos. Bien, vamos a leer unas conclusiones en relación a esto que les acabamos de mostrar. Lo que vemos es que, en general, se reparte el consumo de queso y fiambre entre quienes compran envasado, más en Estados Unidos, Canadá y en Europa, y quienes compran al peso, obviamente con una mayor incidencia en LATAM. En relación a lo que decíamos antes, es una costumbre que requiere de algo de comunicación y de beneficios relevantes para poder generar un cambio en los hábitos de consumo y de compra. Tardan en promedio 4 días en consumir los quesos y los fiambres y entienden que se ponen en mal estado en un promedio de 5 días. La mitad de la muestra guarda los productos una vez abiertos en el mismo envase. Como dijimos, hay un porcentaje mínimo, un 20% alrededor, que agrega algún adminículo para intentar prolongar, que eso es lo que busca el consumidor, la frescura y la higiene del producto.
3 de cada 10 descartan de forma frecuente quesos y fiambres que se ponen en mal estado. El 30% de las personas descartan alimentos. Al ver el nuevo envase, le otorgan una muy buena evaluación, obviamente mucho mejor en la TAM, y 3 de 4 consumidores están dispuestos a pagar algo más por este nuevo envase. Es interesante porque en promedio pagarían un 8% más. La gran mayoría entiende que el nuevo envase va a influir en su decisión de compra y entiende que encuentra beneficios que son altamente relevantes. Gracias. Bueno, las conclusiones del estudio presentado son realmente claras. El consumidor es consciente del problema del desperdicio de alimentos y lo considera algo preocupante. Además, percibe que los tipos de envases reseñados ofrecen una solución creíble que podría influir en su decisión de compra. Y estaría dispuesto a pagar, en promedio, un 8% adicional. Ante estos resultados, nos planteamos una pregunta crucial. ¿Qué está realmente ocurriendo en el punto de venta? Para responder esto, pedimos a nuestros equipos de Mitsui en diferentes países que realizaran un relevamiento en el punto de venta, observando de manera no exhaustiva los distintos tipos de envases disponibles para quesos y fiambres. Se registraron datos sobre precios, ubicación en góndola, participación en el espacio de la góndola y las marcas adyacentes. De este análisis pudimos inferir diversas estrategias según regiones, marcas y demás. Pero lo más relevante, lo más evidente y es consistente en las diferentes observaciones con independencia del punto de venta donde se tomó la muestra, es que algunas empresas ya han identificado una oportunidad en el precio de venta por kilo, logrando así un mayor beneficio. Para concluir, quisiera resumir los puntos clave de nuestra discusión de hoy. Primero, el desperdicio de alimentos es un problema significativo, especialmente en productos perecederos como el queso y los fiambres. Segundo, los envases reservables ofrecen una solución efectiva para reducir ese desperdicio y mejorar la experiencia del cliente. Finalmente, el valor de los envases reservables se extiende más allá del producto en sí, beneficiando tanto a las empresas como a los consumidores y al medio ambiente. En Mitsui Plastics contamos con todos los recursos necesarios para apoyar a los propietarios de marca en la implementación de envases reservables, desde el diseño hasta la producción. Trabajamos estrechamente con la cadena de valor de los productores para desarrollar soluciones de empaque a medida, ofreciendo también una opción terminada en colaboración con nuestros partners. Además, podemos proporcionar muestras, prototipos e incluso equipos de envasado en los casos que sea necesario. Estamos listos para acompañarlos en cada etapa del proceso, asegurando que sus productos no solo se destaquen en el mercado, sino que también cumplan con las expectativas de sus consumidores. No duden en contactarnos para que podamos adaptar nuestras soluciones a sus necesidades específicas y ayudarlos a implementar estas innovaciones con éxito. Bien, hasta aquí es nuestra presentación. Si tenemos algunas preguntas, vamos a tratar de contestarlas brevemente. Una de las preguntas dice, ¿cuántas veces es posible volver a cerrar un envase de este tipo? ¿Queda algún residuo en la zona de soldadura? Bueno, es una buena pregunta. Primero, debería decir que tanto la bandeja como el film pueden tener diferentes materiales. Pueden estar constituidos de diferentes materiales, siendo quizás el más extendido el PET. Entonces, podemos decir que dependiendo del producto contenido, de la forma del envase, del material del film y otros factores, el producto puede cerrarse unas 10 veces manteniendo una buena fuerza de sellado.
El material sigue cerrando un tiempo más, pero va a ir perdiendo progresivamente el TAC. Creo que consultó también si quedaban residuos en la soldadura. No quedan residuos. Sí, otra pregunta dice, ¿se necesita un equipo especial en el envasado para usar esta tecnología? No, la tecnología viene en el film y puede aplicarse en máquinas convencionales de formado de este tipo de envases. Bien, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Quedan algunas preguntas por responder. Lo vamos a hacer progresivamente a sus correos electrónicos en los próximos días. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo webinar.